Quiero darle la bienvenida esta mañana a una amiga muy cercana a nuestra casa, de Anita González. Nosotros le decimos Di cariñosamente. Di pudo quedarse en nuestra casa en la ciudad de Miami cuando pastoreábamos una congregación latina en el año 2012, 13 y 14. Luego vino a Bogotá y volvimos a tenerla entre nosotros junto con Rachel, que es una de sus colaboradoras en la Casa de Oración y Adoración en Bolivia. Y son muy cercanas a nuestro corazón. Y por ser tan cercanas y habernos enriquecido tanto y bendecido tanto, eh, nosotros hemos querido invitarla con la muñequita para que nos enriquezca. Y Dianita, después de presentarte a estos muchachos y sus esposas que están atrás, tú no las ves porque ellas no se presentan si no están maquilladitas, si no están arregladitas. Nosotros sí nos presentamos aquí todos desgreñados, pero con un anhelo en el corazón de aprender más. Entonces, yo te he invitado porque este quinto año Dios ha puesto en el corazón profundo que nos fortalezcamos como una casa de oración y adoración y que desde esa casa de oración y adoración fluyan obras de justicia, obras de misericordia, evangelismo profético. Y ayer tuvimos el primer encuentro evangelístico con el Incito, que es pastor de una congregación en Bogotá, cardiólogo, uno de los cardiólogos más brillantes para mí que hay en Colombia. Y pudimos a cielos abiertos en medio de la lluvia con Pachito, César, adorar al Señor con un grupo de música misionera latinoamericana. Yo te voy a mandar unos videos porque nosotros amamos profundamente la música que desde tu nación Bolivia ha fluido al mundo. O sea que tú vas a escuchar en los videos zampoñas y quenas adorando al Señor, charango, que también son instrumentos que desde la época de Nabucodonosor decía que suenen zampoñas. O sea que estamos hablando de un instrumento muy antiguo. Dianita, eh, ¿qué pasa por tus 18 años o 19? ¿Qué pasa? ¿Qué hace el Espíritu de Dios para llamar tu atención de anhelar entrar en una nueva dimensión de intimidad? Yo sé que tú eres hija de pastores, tus papitos creo que pastoreaban en ese tiempo en La Paz. ¿Qué pasa en esos días? ¿Cómo el Espíritu de Dios te mueve a venir a una nueva intimidad con Dios? Bienvenida, Dianita, adelante. Gracias, Walter, por la invitación. Qué lindo verlos a ti y a Muñe y a todos los que están conectados. Gracias por presentármelos, Walter. Eso estaba pensando mientras hablabas de ellos. ¿Cuán grande es el corazón de ustedes que quieren honrar a cada persona y tomar en cuenta a cada persona que está conectada, aunque son varios? Y si hay algo que yo quiero honrar hoy día de la vida de ustedes como pareja, delante de todos, que yo creo que ya saben, pero lo quiero reconocer públicamente, es que es su corazón paternal. Tienen un corazón tan paternal. Yo creo que cuando nosotros hemos tenido la oportunidad de quedarnos en tu casa, con Rachel hemos sido muy bendecidas por ese corazón. Es un corazón que hace sentir a las personas en familia, ¿no? Y creo que eso es algo muy importante dentro de todo lo que significa el mover de oración, de adoración, ¿no? Es el hecho de que podamos realmente adorar a Dios con un corazón sincero, en un mismo sentir, en el mismo espíritu con otros, pero al mismo tiempo estar conectados en amor real con amistades que son del reino, que son amistades de pacto. Yo creo que eso es algo tan necesario en este tiempo, así que quiero honrarlos antes de empezar a hablar. Gracias. Y gracias por más bien darme la oportunidad mientras estaban adorando. Yo estaba casi que llorando porque podía sentir tan fuerte la presencia de Dios. Así que lo que sea que están haciendo mientras oran y están ministrando a Dios, todos ustedes hermanos, día tras día, el Señor lo recibe como algo que realmente conmueve su corazón. Así que los bendigo. Gracias por lo que están haciendo. Gracias por buscar al Señor cada día con corazón sincero. Amén. Entonces, bueno, ahora sí comienzo con tu pregunta, respondiendo a la pregunta, Walter. Mira, en realidad lo que pasó con nosotros, creo que se remonta cuando yo tenía 16 años.
y era algo que iba mucho más allá de mí misma, ¿no? En esa época, me parece que eso fue el 2001, que yo tenía 16 años. El 2001 hubo como un despertar espiritual en mi iglesia muy interesante, y todo comenzó porque mi iglesia era una iglesia que tenía un corazón para las misiones, tenían un corazón para ir a las naciones y todo eso. Entonces, había un misionero que iba al Medio Oriente y llevaba Biblias a naciones que estaban cerradas al Evangelio. Entonces, pues los pastores y líderes de mi congregación estaban orando justo para preguntar al Señor cuándo iba a ser el siguiente viaje y quiénes iban a ir y todas esas cosas, ¿no? Entonces, mientras estaban orando para pedirle a Dios dirección, yo ni siquiera estaba en esta reunión. Yo creo que, por eso les digo, trasciende mi vida, es lo que Dios hace lo que Él hace a través de la iglesia, ¿no? A través de todos. Entonces, pues en esa reunión, ellos estaban preguntando a Dios, se quedaron en silencio, y cuando terminó ese tiempo que habían determinado para esperar en silencio, empezaron a conversar y decirse el uno al otro qué es lo que han escuchado de Dios, ¿no? Y la verdad que la mayoría dijo, no, yo no escuché nada específico, pero una persona dijo, ay, yo escuché que Dios nos decía, enamórense de mí. Pero para esa época, no sé ustedes si se acuerdan, para el 2001, eh, al menos en mi congregación, era como que eso puso un signo de interrogación sobre las cabezas de ellos, ¿no? Porque era como que te puedes enamorar de Dios, ¿no? Nosotros habíamos estudiado mucho y habíamos una iglesia muy fuerte en todo el tema de discipulado. Se hablaba de el señorío de Jesús, ¿no? Se estudiaban esos libros como del Jorge Dimitián, seguramente los han leído ustedes también, del señorío de Cristo, qué sé yo. No había en nuestras mentes, ¿no? Y en la mente de los pastores o líderes de ese entonces, un concepto como que de una relación de amor íntima con Dios, sí, de amor, pero en otro sentido, no como de enamorarse de Dios. Entonces, en esa época, esa frase que escuchó esa persona, que era uno de los misioneros que había tenido más impacto en nuestra congregación, fue como algo que trajo un nuevo tiempo literalmente, porque empezaron a preguntarse y a decir cómo es esto de enamorarse de Dios y de qué se trata. Y bueno, finalmente les cuento que ellos fueron a un viaje de misiones, y a la vuelta del viaje de misiones ellos hicieron una parada porque una hermana que había estado en la congregación hace años los había invitado era visitar una casa de oración. Y cuando fueron a visitar esa casa de oración en los Estados Unidos, era una casa de oración que estaba comenzando nomás, pero la gente estaba orando horas de horas. Y mi pastor estaba en ese viaje, entonces entró a ese cuarto de oración, y lo que él nos contó al volver, ¿no? Fue que, wow, he estado en un lugar donde había oración, muchas horas, era 24/7 en ese entonces ya, desde esa época. Y dijo, y yo estuve así como 6 horas y me pareció como que estuve 20 minutos. Fue súper raro. La presencia de Dios es algo tan fuerte que cuando empiezas a estar en comunión con Él en un contexto así de oración y adoración, realmente hace la diferencia. Y Él nos empezó a decir, ¿por qué no empezamos a orar todas las mañanas? Y me acuerdo que yo estaba de vacaciones porque iba al colegio, ¿no? Entonces, pero mi mamá era una de las pastoras también. Entonces, como estábamos de vacaciones, íbamos todos los días a la casa de mi pastor y orábamos de 9 de la mañana a 12 del mediodía. Íbamos y orábamos durante los 3 meses de la vacación, ¿no? Y algo empezó a suceder ahí y hubo un despertar espiritual en la iglesia tan fuerte. Yo digo, yo creo que mucha gente lo vivió en diferentes sentidos, ¿no? Pero yo me acuerdo que teníamos noches de adoración en los jueves en la noche, y adoración y oración. Y era como que de las 7 a las 9 de la noche la reunión. Y yo recuerdo a mis 16 años que iba a la reunión de oración, terminaba la reunión
Y yo me ponía a veces a llorar y mi mamá me dice, pero ¿qué tienes? ¿Estás bien? Es que no quería que se acabe, yo no quería que se acabe. Algo así, como que empecé a tener tanta hambre por la presencia de Dios y yo era una entre muchas otras personas, ¿no? Otras personas igual estaban con un deseo de orar, las reuniones de oración estaban repletas. Es como que Dios mismo, Él trajo un despertar, ¿no? Y después cuando yo tuve 18 años, sí, bueno, mi hermana primero fue para un entrenamiento, después yo fui para un entrenamiento y finalmente mi pastor me preguntó si yo podía hacerme cargo de lo que era el cuarto de oración. Y me acuerdo que yo al principio no estaba muy convencida. Yo quería orar, pero no quería hacerme cargo de un cuarto de oración. Entonces, porque obviamente hay mil otras dinámicas, ¿no? De hacerse cargo de algo y además que está comenzando. Y para el momento que él me había pedido que yo me haga cargo, era como que todo ese despertar que había habido se había desinflado, ¿no? O sea, a mis 16 años sí hubo todo ese despertar y todo eso, 17, los 18, mientras yo estaba en mi entrenamiento, supuestamente de 6 meses, eh, la iglesia perdió el local en el que se reunían y después ya no tenían dónde reunirse. Hubieron una serie de problemas de logística en ese sentido. Y no sé si les ha pasado, me imagino que les ha debido pasar muchas veces, pero a veces cuando el lugar físico te falla, por decir, no tienes un lugar donde reunirte como iglesia o para orar o lo que sea, la gente que estaba súper motivada después, claro, ya no tienen dónde reunirse. En esa época pues no había todo este tema del Zoom ni nada, ¿no? Entonces, como que todo se desinfló. Y para cuando yo volví, ya casi no habían las reuniones de oración, todo se había parado, estaban así como en stand-by. Y recuerdo que ahí mi pastor me dijo, por favor, tú hazte cargo, y bueno, llores. Sentí que el Señor me dijo, sí, hazlo. Y pues comencé y les prometo que comencé y al principio era yo solita, o sea, trataba de orar y motivar a las personas, pero no era tan fácil, ¿no? Volver a motivar. Y una de las cosas que a mí me ha ayudado mucho, porque iba a orar yo a las 6 de la mañana, todas las mañanas y me quedaba. Y yo tenía 18 años y yo creo que a mi papá le daba nervios que yo vaya a orar a las 6 de la mañana solita, ¿no? Manejando, qué sé yo. Entonces mi papá empezó a ir conmigo todas las mañanas. Algo que me ayudó mucho fue eso, que mi papá estaba ahí conmigo en las mañanas y me acuerdo que esa temporada que empezamos a orar juntos, wow, cuando uno ora junto, o sea, junto con otra persona, puede ser tu esposa, puede ser tu papá, puede ser quien sea, alguien de tu familia, un amigo, empiezas como a crecer, a estar en el mismo sentir, porque empiezas a escuchar juntos de Dios también, ¿no? A tener experiencias con el Señor que son así, que te llevan yo pensaba que yo tenía una relación maravillosa con mi papá, pero cuando empecé a orar todas las mañanas a las 6 de la mañana con mi papá, empecé a notar, wow, mi relación está mejor todavía. Entonces, eso es lo que hace el Señor, ¿no? Eh, y bueno, solamente como testimonio cortito, cuando yo dejé de liderar la casa de oración en La Paz, después me vine aquí y al año de yo estar aquí comenzó todo lo de la pandemia y en la pandemia mi pastor falleció, ese pastor que les conté, él falleció. Y, pero en ese tiempo empezaron a orar y dijeron, vamos a empezar a orar porque él estaba en terapia intensiva un buen tiempo, entonces se hizo un 24/7 para orar por la vida de él. Y el que estaba organizando era mi papá. Y desde ese entonces hasta ahora siguen 24/7 y mi papá está a cargo de eso. Entonces yo digo, wow, o sea, yo ahorita no lidero ya una casa de oración, pero mi papá sí. Y no es, o sea, no es una casa de oración como la casa de oración que yo había establecido en La Paz. Hay tantas expresiones de casas de oración y lo que ustedes están haciendo a mí me bendice tremendamente. Mientras estaban adorando pensaba, Walter, tengo que conectar a Walter y a Muñeca con mis papás, ¿no? Porque sí, o sea, mis papás siguen adelante con eso. Y la verdad que yo les cuento que cuando yo estaba a cargo de la casa de oración en esos primeros años, ya después fue un poco diferente, pero al principio me costaba mucho movilizar a la gente para orar, ¿no? Y sufría con eso. Me acuerdo que una vez estaba tan triste diciendo, Señor, ¿qué hago? ¿No? ¿Cómo motivo a la gente? Y si no me ayudas, yo realmente y voy a tirar la toalla, ¿no?
Y 2 cosas hizo el Señor para animarme. Una de las cosas fue que me resaltó Isaías 56:7, donde Dios dice: "Yo los llevaré a mi santo monte y los alegraré en mi casa de oración". Entonces Dios me dijo: "No te preocupes, Di, no eres tú la que tiene que hacer, yo voy a encargarme de traer a la gente, ¿no? Yo me voy a encargar de llevar a mi iglesia a ser una iglesia que ora". Y no solamente que ora, sino que se alegra, o sea, que disfruta de estar en comunión conmigo. Y y bueno, Él lo está haciendo, yo veo que Él lo está haciendo en las naciones, lo está haciendo ahí en medio de ustedes, ¿no? Eh, la Casa de Oración en La Paz sigue también, y como la de La Paz, hay muchas otras alrededor del mundo que siguen adelante con gente que está adorando y orando. Ahora, evidentemente, cada uno de nosotros, cada uno es una casa de oración, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Que no somos templo del Espíritu Santo, dicen los apóstoles. Pero el apóstol Pedro dice en Primera de Pedro que cada uno somos como somos piedras vivas también, y juntos hacemos un templo espiritual, ¿no? Entonces, juntos, individualmente somos una casa de oración, juntos somos una casa de oración, un lugar para la presencia del Señor, como personas, como familias, como congregaciones, ¿no? Y como iglesia local de cada ciudad, qué sé yo. Entonces, bueno, así fue, o sea, hay mucho más que contar, obviamente, porque son muchos años, pero no sé si eso responde la pregunta, Walter. Totalmente, Di. Me gusta que te extiendas como el espíritu te guíe. Eh, Vamos a hablar un poquito de las expresiones de la casa de oración y adoración, Ujú, porque a veces la gente piensa, ah, es solo orar y adorar y tomar unas horas, pero dijiste algo que es tal vez muy, muy particular y es, Dios dijo a través del profeta Isaías que Él nos va a alegrar en la casa de oración. Entonces yo mm, compartía con mis amigos y con sus familias que el Señor, primero todo comienza con una disciplina. De pronto no ujú, tengo muchas ganas de orar porque no soy como de esos hombres de oración, como tú decías, no eras la que más oraba, pero el Señor empezó a poner ese fuego en el corazón en tu congregación y aprendí de una mujer que tal vez te compartí alguna vez de ella, de Vivian Heber, una adoradora que escribió un libro llamado Prophetic Worship, que tuvimos el mm, privilegio de ser parte de los traductores. Y ella mm, decía, todo comienza con una disciplina, luego pasa a ser un deseo y termina siendo un deleite. Entonces no mm, es que me toca orar o cubrir una hora, sino que Dios nos quiere llevar al deleite de su presencia. Pero yo quería mm, que nos compartieras en medio de ese deleite, todo lo que fluye de una casa de oración, mm, porque en los comienzos de Anticipando, cuando plantaste la casa de oración por obediencia al sentir de tu pastor, comenzaron a venir sentires del Señor de trabajar con mujeres prostitutas, de cubrirlas, de abrazarlas. O sea, no solamente nos quedamos orando y adorando, sino que vamos a un mundo perdido. ¿Qué cosas fluyeron de esa casa de oración y fluyen de todas las casas de oración del mundo? mm. Bueno, cada casa de oración va a tener su diferente expresión, ¿no? Como hasta cómo oran, ¿no? Pero cómo son guiados por el Señor para el avance de su reino. Entonces, en nuestro testimonio personal, como anticipando, recuerdo que ya estábamos en esa época, ya no sé si era uno de los momentos que estábamos 24/7, porque han habido unas temporadas que hemos tenido 24/7 y otras temporadas que solamente teníamos 14, 15 horas al día, ¿no? De oración. Pero recuerdo que estábamos orando y un día el Señor me resaltó Proverbios 21:13, que si quieren se lo anotan, donde dice, el que cierra su oído al clamor del pobre, él clamará y no será oído. Y me entró un temor tan grande que dije, Dios mío, ¿de qué me sirve orar 8 horas, 15 horas, o no sirve orar 24 horas? ¿De qué nos sirve orar y orar? Si es que hubiera la posibilidad que Dios no nos escuche nuestras oraciones. Entonces, lo que haría posible que Dios en algún momento no escuche nuestras oraciones es la indiferencia al sufrimiento de otros, a la pobreza de otros, ¿no?
que es lo que dice ahí en Proverbios 21:13. Entonces ahí empezamos a orar y de preguntarle al Señor, ¿cómo quieres que nos movamos al respecto? ¿No? Y Dios nos dio diferentes direcciones. En esa época, Rachel comenzó con un proyecto que se llama La Casa de mi Padre, que, aunque no lo crean, pero de acuerdo a Juan 2, ¿no? Cuando Jesús entra y limpia el templo, que ya Isaías había dicho, ¿no? Acerca del templo, mi casa será llamada una casa de oración. Y Jesús dice, mi casa ha sido llamada, o sea, cuando la limpia, dice, han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones, ¿no? Entonces, el otro nombre que Jesús le da a la casa de oración es la casa de mi padre. Es un lugar donde la gente tiene que encontrar al Padre. Entonces ella abrió ese programa, ese proyecto para niños en una zona de la ciudad que era una zona de bajos recursos. Y se empezó a trabajar con niños, después con las mamás, con las familias también. Se les daba como que clases. De apoyo escolar, se hacían actividades de arte, música, deportes, qué sé yo, pero todo con el fin de hablar de Cristo a esos niños y esas familias. Entonces, bueno, eso fue una de las cosas que hicimos en ese entonces. Lo otro que hicimos, que yo hasta el día de hoy pienso ha sido una de las bendiciones más grandes también de la casa de oración, aparte de la casa de mi padre, ha sido las caminatas o los recorridos de oración, le llamábamos, ¿no? Y aunque no crean, hermanos, creo que yo dirigía la casa de oración no sé cuántos años, ya 10 años por decir, y fui a un viaje de misiones. Y en ese viaje de misiones, los hermanos que estaban ahí dijeron, vamos a hacer una caminata de oración. Estábamos en el Medio Oriente. Y yo, ok, ¿qué es lo que tenemos que hacer en la caminata de oración, no? Entonces ellos dijeron, tienen que prestar atención a todo lo que ven y todo lo que ven, pues lo traen en oración. Y ahí es cuando aprendí la importancia de orar con los ojos abiertos. Necesitamos orar con los ojos abiertos como iglesia, ¿no? O sea, en lo que vamos, o sea, en tu vida normal, tienes que orar con los ojos abiertos. En lo que sea que ves es un tema de conversación con el Señor. Entonces, por decir, esa vez en ese viaje, ¿no? Vimos la cartelera de un, de uno de los cines y estaba dando una película y en la cartelera se la veía a unas mujeres así con su velo, ¿no? Porque estábamos en un país así que era islámico. Entonces vi a las mujeres y ese rato orar por las mujeres para que Dios traiga libertad a las mujeres de toda opresión, qué sé yo, ¿no? Veas lo que ves, ¿no? No solo es para intercesión, es para agradecer. O sea, cuando empezamos a hacer nosotros las caminatas o los recorridos de oración, por decir, caravanas de oración, la llamábamos caravanas de oración. Nos subíamos varios hermanos, por decir 30 hermanos, 20, habían algunas de 10 hermanos, los que sea que podían esa noche, ¿no? Lo hacíamos una vez al mes. Nos subíamos en nuestros autos y íbamos manejando por la ciudad, por donde el Espíritu nos guiaba y orábamos. Entonces, por decir, vas pasando por un cementerio, entonces ese rato, el Señor, ¿no? A una de las personas le guió, Señor, oramos por todas las personas que han perdido un ser querido esta semana. Que esta semana sea un tiempo de encuentro contigo, que tú te reveles en medio de su dolor, qué sé yo, ¿no? Pasas por los hospitales, igual, ¿no? Oras por lo que el Señor que te resalte. Entonces me acuerdo que en uno de esas caravanas de oración, en una temporada, porque fueron varias que fuimos por esa zona, fuimos por una de las zonas rojas de La Paz y había una zona donde hay prostíbulos, pero digamos como los de más alto nivel, por decir que está, aunque no crean, relativamente cerca de algunas de las embajadas más de los países más poderosos, digamos, ¿no? Que tienen sus embajadas en La Paz. Entonces, eh, para eso, para todo el movimiento o el negocio que había con en esos prostíbulos, estaba de alguna manera conectado con cosas de la política, también gente muy poderosa que tenía su dinero metido ahí, ¿no? Pero no van a creer que vamos y uno de esos locales, había una calle donde habían por lo menos unos 4 de esos, pero el más grande era uno que tenía como una esfinge y una cara de un faraón en la entrada del local. Entonces, obviamente, estamos en nuestra caravana de oración, orando con los ojos abiertos. Lo que sea que ves que te llama la atención, lo traes en oración delante del Señor. Entonces, nos pusimos a orar
y le pedimos al Señor que así como Dios trajo libertad al pueblo de Israel de la esclavitud en Egipto, que Dios traiga libertad a las mujeres que estaban de alguna manera siendo esclavizadas en medio de esto, ¿no? Y bueno, cada oración que el Señor guiaba, ¿no? Oramos por las mujeres, oramos por los que trabajaban ahí, los dueños, qué sé yo. Inclusive nos acercamos a la puerta, oramos por los que estaban en la puerta y los de seguridad y cosas así, hasta le regalamos Biblia, pero fuimos así una serie de veces por esa zona y no van a creer, hermanos, que así después en las noticias sale que ese local se llamaba Catanas, ese local. Se estaba cerrando, lo estaban demoliendo. Se cerró porque encontraron casos de trata y tráfico humano. Bueno, la hija del dueño expuso a su papá de todo lo que estaba pasando en ese local, que había trata y tráfico. Salió tan fuerte en las noticias todo que hubieron protestas después de los vecinos diciendo que no querían esos locales ahí. De todo, pasó muchas cosas. Y no van a creer que en uno de los locales del frente, porque nosotros en lo que orábamos, una de las cosas que oramos, le decimos, Dios, y en lugar de estos lugares, que haya una congregación o una casa de oración o un lugar de apoyo para las mujeres, que se ha establecido un ministerio así. Y casi unos 8 meses a un año después, un hermano, porque yo ni tenía idea, un hermano que venía a tocar de la casa, a la casa de oración su guitarra y era de otra congregación. eh, Estamos hablando con él y le digo, ¿y dónde están ustedes congregándose en esta temporada? Y me dice, es que estamos apoyando a esta iglesia que se ha abierto. ¿Te acuerdas dónde eran esos lugares que se han cerrado, esos prostíbulos? Ahí está nuestra iglesia, se llama Getsemaní y estamos haciendo esto. Y verdad que se había vuelto una congregación, me mandó los videos. Dios realmente hace cosas maravillosas, ¿no? Entonces, a cada uno el Señor le va a ir guiando. A nosotros nos guió en ese sentido, ¿no? De hacer ese proyecto para niños que se llama La Casa de mi Padre, hacer las caravanas de oración. Empezamos a trabajar junto con otro ministerio que se llamaba, en esa época se llamaba La Palabra Hecha Vida, y ellos trabajaban eh, alcanzando a las mujeres en situación de prostitución las ayudaban de muchas maneras a salir de ese ambiente, ¿no? Entonces, varios de nuestro equipo eran voluntarios ahí también y de ese tipo de cosas, ¿no? También había un hogar de niños que se llamaba Alalay, al que tratábamos de apoyar. En algunas temporadas se ha tratado de establecer una casa de oración ahí con los niños y así, ¿no? Entonces, más o menos esa ha sido nuestra experiencia en cuanto a esto que comentas de obras de justicia, en cuanto a evangelismo profético. eh, en una temporada igual hemos hecho algunas de esas cosas de, por decir, ir a un mercado y orar y pedirle al Señor que nos guíe dónde, a quién hablarle, ¿no? Y igual han habido testimonios muy especiales de gente recibiendo al Señor, ¿no? En el mercado. Me acuerdo que una vez fuimos a un mercado y estábamos ahora entrando al mercado y yo estaba con otros hermanos más de otro ministerio que se llama Juventud para Cristo. Con ellos estábamos haciendo el evangelismo y pues estábamos entrando y vi una pareja, ¿no? De gente como en sus setentas que estaban ahí sentados a la puerta del mercado y, y yo pensé, no me voy a acercar a la primera persona que vea, quiero ser guiada por el Señor. ¿A quién me voy a acercar, no? Es lo que pensé. Pero sentí del Espíritu que el Señor me dijo, yo no hubiera pasado a nadie por alto, ¿no? Entonces, ok, entonces a los primeros que vi, a esos me acerqué, ¿no? Y ellos habían sido los que eran los como porteros de todo el mercado, conocían a todos los que tenían sus tiendas ahí y estaban a cargo del comedor y coordinaban todo. Entonces, si alcanzabas a ellos, tenías mucho más acceso a todos los demás, pues. Pero Dios fue tan bueno. Entonces, aun cuando uno hace evangelismo profético, el Señor te va a guiar a la persona correcta, ¿no? Para abrir las puertas para, sea un mercado, sea lo que sea, ¿no? Un hospital, qué sé yo. Bueno, es eso, Walter. No sé si responde la pregunta. Totalmente, Di. Bueno, es tan fascinante todo lo que pasa cuando Dios nos lleva a, como decía ese hombre en esa reunión que nos dijiste, a enamorarnos más de Él, que ya después lo entendemos.
Y ayer tuvimos una experiencia muy bella cuando tú hablas de no cerrar el oído al pobre, porque entonces en nuestra necesidad tampoco nuestras peticiones pueden ser oídas. Y ayer estábamos con nuestro amigo Elim. Elimcito es pastor de una congregación aquí en Bogotá, que está presente. Ellos tienen una congregación aquí en el norte de la ciudad, ¿sí? Y pidieron permiso a la alcaldía para hacer su reunión en un parque muy grande, en una zona donde hay casas militares, Fiscales. casas fiscales, y desde las 8 de la mañana empezaron a organizar. Nosotros llegamos a la 1:30 a adorar al Señor con ellos, y venía un señor con un carrito de helados, Mm. y pobre, porque los que venden helados son gente muy necesitada. Y estaba haciendo un frío Y lloviendo. y lloviendo, y el incito tenía dos carpitas que nos protegían del frío y del agua. Y estábamos en un receso y el incito se había ido a almorzar. Entonces habían unos niños y los niños son fascinantes y ellos eran los únicos que en ese frío querían helado, porque todos los niños nos gusta el helado y a esa edad no nos importa el frío. Entonces él se dio cuenta y se fue metiendo con el carrito A protegerse a ya. protegerse también, porque él también tenía frío. Está lloviendo. Les vendió los helados, los niños felices. Pero él le llamó la atención y él dijo: "¿Qué están haciendo estos aquí? ¿Y a qué horas comienza la reunión otra vez?". Bueno, lo cierto para resumirles es que él se quedó. Aquí está el imcito Regalaron Biblia. tenía Biblias, tratados, pero este hombre no se iba, él no se iba, no solo porque quería vender más helados, sino porque había algo que lo detenía. Finalmente el imsito lo llama, William se llama el vendedor de helados, me lo grabé. El imsito lo llama: "Vamos a orar por William que nos vendió helados". Entonces imagínate la alegría de este hombre, como si hubiera sido un invitado a la reunión, y lo agarra el incito y le pone el brazo y le: "Vamos a orar por William que nos vendió el... Prásteme una Biblia, que le vamos a regalar una Biblia". Yo creo que ese hombre no solo disfrutó que vendió algunos helados para su sustento, sino que le regalaron una Biblia, se sintió amado, él no se sintió extraño a esa gente que había allí. Y creo que es de lo que nos estás hablando. Fue un tiempo tan hermoso, tan hermoso. El imsito le hablaba al barrio como si el barrio estuviera todo en el parque. Pero yo sé que había gente escuchando desde los apartamentos lo que estaba diciendo el imsito. Pero todo era tan espontáneo, no eran oraciones como rebuscadas, eran oraciones tan sencillas, que yo creo que esto es lo que se desprende de una casa de oración. Pero me gusta lo que dices, cada casa de oración tiene sus énfasis. Pero una cosa que has dicho muy importante: el incito pastorea una congregación y nos vinimos gente de otras congregaciones a apoyar lo que él estaba haciendo, porque somos un cuerpo, somos una familia. Entonces, yo resalto eso que estás diciendo y te voy a hablar del libro. Y ahorita quiero que el incito les dé como un resumencito de lo que sintió el corazón de Lin, porque yo le dije al Limcito: esto lo tenemos que hacer más seguido, vamos a meternos a este parque cada mes. El Lim pidió permiso a los ediles, pidió permiso y los políticos encargados de ese parque público le dijeron a el Limcito: "¿Y para qué pide permiso? Hágalo tranquilo, esto es muy lindo orar". Y ellos oraban, y cuando el Limcito oraba, estos hombres políticos levantaban sus manos y oraban, y el Limcito estaba muy feliz. Y, y ya en un momento vas a decirnos un poquito de eso, Elimcito. Pero Dios te llevó a escribir un libro. Creo que nunca había soñado ser escritora. La respuesta del corazón. No sé si estoy diciendo bien el título. ¿Por qué nace el libro? Yo sé que recoge muchas experiencias de cosas que Dios seguía hablando y que ustedes obedientemente las abrazaban. Bueno, algunas uno no las abraza tan rápido porque somos más tendientes a desobedecer que a obedecer, pero algunas las agarraban. ¿Cómo te lleva el Señor a escribir ese libro y qué fue lo que quisiste plasmar que el Espíritu te dijo en ese libro, Dianita? Ajá. Bueno, yo tuve un sueño en el que Dios me habló acerca de escribir un libro y en el sueño me decía que tenía un año para escribirlo. Entonces, pues por obediencia lo escribí. Y lo que más tenía en mente mientras estaba escribiendo es que yo
anhelaba que la gente que sentía que Dios lo estaba llamando, ¿no? A una vida de oración pueda tener recursos, ¿no? Para ver que es mucho más amplio que solamente orar con nuestras palabras. Y esa es una de las cosas que yo comento en el libro, si alguno lo tiene o lo ha leído, em, que una vez me acuerdo, estaba leyendo un libro que se llamaba, creo que se llamaba Creative Prayer, oración creativa. Y era de un hermano que decía que planteaba el siguiente pensamiento. Decía, imagínense que hay una pareja, ¿no? Y en la que ambos se aman. El novio ama a su novia y la novia también lo ama, pero él es súper creativo en cómo le expresa su amor. Él le escribe poemas, le regala rosas, la lleva a cenar, le escribe canciones, ¿no? Eh, cocina para ella, ¿no? Hace muchas cosas. Y ella, su única manera de decirle te amo es con sus palabras y le dice te amo, ¿no? Es verdad que ella lo ama, no es mentira, es verdad que la ama, pero él es mucho más creativo en cómo le demuestra su amor, ¿no? Entonces, lo que planteaba este señor, que se llama Chris Ty Green, si alguien lo quiere leer, lo que planteaba él es que a veces en nuestra relación con Cristo somos como esa novia, ¿no? Que Dios nos muestra su amor de mil maneras. Dios es tremendamente creativo en cómo nos muestra su amor y nosotros la iglesia pensamos que la única manera de decirle te amo es con palabras, pero podemos ser mucho más creativos en cómo le expresamos eh, nue- nuestro amor o lo que queremos decirle, ¿no? Entonces, este hermano contaba en el libro que, por decir, una vez él estaba en una temporada en la que estaba muy ocupado, ¿no? Entonces su hijo venía y le decía, papá, vamos a jugar fútbol. Y él le decía, ay, hijo, perdona, ahorita no puedo, en el fin de semana, ¿no? Bueno, al día siguiente, papá, ya pues, vamos a jugar fútbol. No, hijo, esta temporada estoy muy ocupado, tengo mucho trabajo, ¿no? Después, te prometo, vamos a jugar el fin de semana. Bueno. Al tercer día, el niño viene y le dice, ay, mira papá lo que dibujé y en el colegio y le da un papel. Era un dibujo de el niño con su papá agarrados de la mano y una pelota de fútbol al medio. Y dice que él cuando vio el dibujo de su hijo se conmovió y dijo, wow, mi hijo me ha estado pidiendo ir a jugar fútbol varios días y yo he estado tan ocupado. Ya, o sea, puso una pausa a lo que estaba haciendo y lo llevó al parque y se fue a jugar fútbol con su hijo, ¿no? Lo que las palabras de su hijo no lograron, el dibujo de su hijo logró. Y me acuerdo que una vez, hermanos, conté ese testimonio y una hermana vino, obviamente yo quiero tener mucho cuidado de cómo cuento esto y cómo se percibe, ¿no? Porque no quiero que haya, digamos, como que pensemos que así podemos manipular a Dios. No se trata de manipular a Dios de ninguna manera, pero una hermana escuchó el testimonio y ella estaba orando por una casa en esa temporada porque no tenían una casa. Y bueno, ¿qué sucede? Que ella dibujó la casa que quería. Y después no van a creer que un año más tarde vino y me mostró, me dijo, te tengo que llevar a la casa que hemos logrado comprar porque ha habido este milagro, Dios ha hecho esto, he recibido una herencia, no sé qué. Y me lleva a la casa y me dice, mira, del color y todo, y la forma como la que he dibujado, me mostraba su dibujo. Entonces, o sea, yo les digo, cada persona es diferente, ¿no? Pero hay oración a través del arte, ¿no? Oración, yo pienso que una de las maneras más creativas a ratos de orar, como Jesús inclusive lo ha establecido, es la Santa Cena, ¿no? Porque, o lo que hacen los judíos hasta el día de hoy. Yo estoy haciendo muchas de estas cosas ahora con mis hijos, estoy tomando como que la ventaja de las fiestas establecidas por el Señor en las Escrituras, ¿no? O sea, todos tenemos nuestras tradiciones de qué cosas hacemos en nuestros países, de nuestras familias y qué sé yo, pero hay como que tradiciones, si se puede decir, que Dios ha establecido en su palabra, como por decir la Pascua, ¿no? Entonces,
O en la palabra también está la fiesta de Purim, la que se establece en el tiempo de la reina Esther, ¿no? Entonces, todo eso es como que Dios ha puesto todas esas fiestas en la palabra como para que sean momentos en los que nosotros, a nivel de familia, podamos transmitir a nuestros hijos el conocimiento de Dios, ¿no? Para que puedan ellos encontrarse con Dios de una manera dinámica. Entonces, de la misma manera es la Santa Cena, pero la Santa Cena es como que lo que Jesús estableció en el tiempo de la Pascua, pero en el tiempo de la Pascua, si ustedes leen, lo que estaban haciendo ellos era una cena, que era lo que Dios había establecido ya desde Éxodo 12, ¿no? Que tenían que en esa noche celebrar cómo Dios les había traído la liberación de la esclavitud de Egipto. Entonces, habían varias cosas que ellos estaban haciendo, que Jesús las hace como parte de lo que era establecido por Dios, pero le da una nueva revelación y les dice, en realidad yo soy el Cordero de la Pascua y yo soy quien les va a traer la liberación, y cuando tomen este vino o el pan, háganlo en memoria de mí. Entonces, hasta la Santa Cena es una manera creativa de orar en términos de que a ver, Dios hace que hasta nuestros sentidos, no solamente espirituales, sino naturales, puedan ser una de las maneras como podemos conocer a Dios y experimentar o meditar en lo que Él ha hecho, ¿no? Por decir, en esa cena que hasta el día de hoy hacen los judíos en las cenas de la Pascua, agarran un perejil, ¿no? Lo remojan en poco de agua con sal y lo sacuden, ¿no? Por decir, es una de las cosas que hacen, para acordarse de todas las lágrimas que han llorado en el tiempo de la esclavitud. Y después toman unas verduras que son amargas, las tienen que comer para acordarse de cuán amarga era su vida en la esclavitud. Y después toman el vino por eso se llama la copa de la redención, toman el vino para que el vino representa cómo Dios ha quitado toda esa amargura y los ha redimido y les ha traído libertad, y el vino es dulce, ¿no? En una cena así como esa es que Jesús estableció la Santa Cena y dijo, en realidad esto es así. Pero ya desde antes Dios les había dado esa orden en Éxodo 12 de cómo hacer esas cosas para que, por decir, los niños puedan comer algo amargo y decir, wow, realmente amargo, qué feo, yo no quiero eso, pero les hace el recuerdo de que nuestra vida sin Dios es amarga. Es una actividad muy dinámica, ¿no? Dios estableció eso, igual cuando estableció las otras fiestas, ¿no? Bueno, que se llama Pentecostés aquí en este lado de la tierra, ¿no? Pero que los judíos le llaman Shavuot. Y lo mismo con la fiesta de los tabernáculos. Ahora, mucho de esto se ha perdido. La iglesia cristiana en el occidente no celebra estas fiestas, ¿no? La idea no es que nos judaicemos de ninguna manera, la idea es que entendamos eh, principios espirituales y oportunidades. Es como que si Dios hubiera dado ritmos. Imagínense que ustedes tienen su calendario, yo tengo mi calendario, y en tu calendario tú siempre tienes las fechas importantes, por decir, el aniversario de bodas, ¿no? Entonces, para tu aniversario de bodas, cuando estás con tu esposo, tratas de hacer algo especial. Bueno, hay algunas parejas que se olvidan, pero generalmente uno trata de hacer algo especial, por decir, ir a cenar ese día, hablar de esos años que han pasado o de los años que van a venir, cómo se ven más adelante. Ves hasta fotos de tu boda o un video o lo que sea, ¿no? O sea, cada aniversario obviamente es diferente, pero es una oportunidad, es una fecha señalada, ¿no? En tu familia, en tu matrimonio, para recordar lo que Dios ya ha hecho antes, para pensar o hablar de lo que crees que Dios va a hacer, ¿no? Y y para expresar tu gratitud, tu amor, por decir, le dices a tu esposo, realmente estoy muy agradecida de que tú eres mi esposo, ¿no? Yo sí, todos los días le digo a mi esposo, yo estoy tan feliz, el Señor ha sido tan bueno conmigo, estoy muy feliz de que Dios me ha dado el esposo que me ha dado. Pero en mi aniversario, obviamente, hago algo más, ¿no? O sea, le consigo un regalo o lo que sea, ¿no? Entonces, lo mismo es que lo que Dios ha hecho con nosotros, ha establecido y ha dicho, estas fechas en el calendario las van a separar para recordar su historia conmigo, ¿no?
Y para anunciar, porque Jesús, acuérdense, esto dice el apóstol Pablo, que cuando nosotros tenemos la Santa Cena, que es una extensión de la Pascua que les digo, ¿no? Que no solo se hace en la Pascua, la Santa Cena ahora se la hace, podemos hacer todos los días, ¿no? Pero lo que dice Pablo es, recordamos la muerte del Señor y anunciamos que Él vuelve. Entonces recordamos y también vemos lo que va a suceder más adelante y nos llenamos de esperanza y anunciamos eso proféticamente, ¿no? Entonces, volviendo a, a este tema de las oraciones creativas, tenemos los cinco sentidos, ¿no? Vista, tacto, oído, gusto, ¿no? Entonces, a veces, por decir para los que tienen hijos más chicos o hasta gente adulta, hasta una comida, ¿no? Cuando uno cocina una comida para alguien puede ser algo delicioso, ¿no? Pero hasta una comida puede ser una manera como tú puedes hablarle a tus hijos del Señor, como lo que les estaba explicando, ¿no? Hasta la Santa Cena. Pero también la música, los sonidos, por decir, una vez he escuchado que uno puede salir y estar en la naturaleza y en medio de lo que vas orando, sacar fotos de lo que el Señor te va hablando, ¿no? O a- no siempre tiene que ser todo de la misma forma, puedes escribir también, etcétera. O sea, hay diferentes expresiones, maneras de hablar con el Señor, así como Él también nos habla de maneras muy específicas. Esto es bien importante, quiero comentarles esto. Miren, si tú, por decir, tuvieras ese don, que obviamente no creemos en ese don, pero de telepatía, ¿no? Con tu esposa, que tu esposa sabe todo lo que tú estás pensando antes de que se lo digas, ¿no? Y tú también sabes de tu esposa. ¿Sería suficiente para ti solamente saber lo que tu esposa está pensando? ¿Podría eso reemplazar el hecho de que un día el privilegio de que puedas un día verla en un vestido bonito, olerla con un rico perfume, verla bien peinadita, ¿no? Hay cosas que se transmiten que van mucho más allá de los pensamientos. Dios sabe nuestros pensamientos, pero Dios nos ha hecho seres humanos que tenemos vista. Entonces, por eso les decía, podemos orar con los ojos abiertos, ¿no? A través de una fragancia, a veces el Señor nos habla. eh, en términos de cómo Dios habló, por ejemplo, a la gente de la Biblia, Dios, pónganse a pensar, a Moisés le habló con una zarza ardiente, a Abraham a través de las estrellas y de la arena, le mostró la arena y le habló a través de eso, ¿no? A Noé, un arco iris. Y así podemos ir diciendo uno por uno, ¿no? A José le dio los sueños. Entonces, Dios ha hablado a cada persona de una manera distinta y así va a ser con cada uno de ustedes. Les va a hablar de una manera muy específica, muy peculiar y de una manera que tú le vas a poder entender, pero de la misma manera tú vas a tener que descubrir cómo puedes ser creativo en expresar tu amor para el Señor o tus pensamientos o tus oraciones, etcétera. Así que bueno, eso, Walter. Gracias, Di. Nos quedamos ahí todos escuchándote y recibiendo cosas muy poderosas. Amén. Y me hiciste acordar de un libro que creo que conoces, de una profesora de mi niña en Bethel Ministries, que se llama Born to Create, de Teresa Dimond. No sé si lo tienes, pero si no lo tienes, te lo mando. Y esta mujer pintaba cuadros. Se llama Nacidos para la Creatividad, Wow. o Nacidos para Crear. Y ella atendía un consultorio de un médico y cualquiera diría, no, pero pues en un consultorio de un médico ella tiene que ponerse a atender la gente y no se puede poner a orar ni a evangelizar. Pero ella puso uno de los cuadros que Dios le había guiado a pintar y la gente entraba al consultorio y antes de decirle al médico, o antes de que el médico le dijera que podía pasar, le decían a ella, y ese cuadro, qué cuadro tan lindo. Yo siento que eso está hablando a mi corazón de cosas específicas y Dios sanaba a la gente a través de sus cuadros. Entonces lo Wow. que dices de la creatividad es tan especial Amén. y yo les mando el libro, muchachos, para los que quieran leerlo en inglés o traducirlo, que es muy fácil con los traductores. Pero creo que está muy feliz Alejandro, que es uno de los publicistas más brillantes que ha dado este país. Pero no solo Alejandro, puede ser creativo para hablar con Dios. Amén. Aquí le hemos escrito salmos de lamento al Señor, de Anita, le hemos escrito, pero también estamos a punto de seguir con una dinámica que se llama escritura creativa. Y esa escritura creativa obviamente va a ser
como prioridad para el Señor. Pero quiero abrir el espacio, muchachos, eh, para que ustedes pregunten, aunque ya hemos escuchado cosas que nos están llenando de herramientas. Quiero darle la palabra a Elimcito, porque fue muy creativo al pedir permiso Buenos en el días, Jaime. parque al lado ¿Cómo? Bien, ¿y tú? de- de su congregación. Me alegra. Los cerradores de audios, por favor, voy a estar abriendo opciones para que otros cerradores de audio trabajen aquí en Hombres a su Imagen. Bueno, Elimcito, ¿qué te dijo el Espíritu Santo? Yo creo que Dianita escuche esto. ¿Qué te dijo el Espíritu Santo de salir de las cuatro paredes muy bonitas de la casa que tienes donde se congrega la gente? Casa calientica. Una casa calientica, en vez de seguir ahí en la casa ese domingo, te fuiste a aguantar frío, ese parque. Pero yo veía el Imcito lleno del espíritu, no quería ni almorzar. El Imcito, ya almorzamos, que vayas a almorzar. No, es que yo no quiero almorzar. Tengo El hambre. Imcito quería era orar, adorar, saludar. Eh, por favor, cuéntanos qué pasó por tu corazón ayer después de que el espíritu te movió a esto. Y lo que más me impactó, el Imcito, es que toda tu gente estaba feliz. Las señoras grandes, las chiquitas, los niños, no se querían ir. Fue un servicio de casi 8 horas donde la preocupación era la gente nueva. El Imcito, por favor, bendícenos con ese testimonio. Primeramente, gracias, Anita, porque lo que has compartido ha sido muy refrescante, Mm, muy espontáneo, muy autoritativo, porque se nota que de lo que hablas es de lo que has vivido, has experimentado, y se puede sentir con confianza podemos recibir esa palabra que nos has compartido. Así que esta mañana estaba muy cansado. Le dije a mi esposa que no tenía ganas de hacer nada. Entonces me dijo ella, pero la ducha nos refresca. Y entonces, bueno, tenía ella razón en parte, pero me bañé, quedaba un poquito cansado, pero con estas palabras tuyas he recibido una ducha que me ha dado nuevas fuerzas, Anita, y gracias al Señor por tu vida y por tu testimonio, porque estos cafés aquí con hombres a su imagen son cafés que nos alimentan, que nos fortalecen, que nos dan nuevas herramientas, y yo las recibo con gratitud. Ayer la experiencia, si hay cansancio, pues es cansancio de físico, y porque también había muchas expectativas, muchas ilusiones en ese tiempo. Habíamos estado orando por ese tiempo y el Señor superó todas nuestras expectativas. El Señor permitió lo de los permisos con las autoridades. Los sargentos de allí del parque, que hay una estación, porque se llaman Parque Tujitas, pero todos lo conocen como el Parque de la Armada, porque está alrededor de las casas fiscales de la Armada Nacional. Entonces, no solamente ayer, sino que nos llamaba la atención que, como es por turno, siempre hay sargentos diferentes. Y yo decía, ojalá que el del día domingo que vamos también tengan un espíritu dispuesto, pero era todos los días anteriores. Y ya dijimos, bueno, aunque los cambiaron y este era otro, también ellos nos ayudaron. Todos nos ayudaron, sorprendidos con el EDIL, con el del IDRD, ahí son como 4 bomberos, como 4. Eso parece complicado porque hay que pedirles permisos a todos, pero todos estuvieron y pudimos orar por ellos. Pero bueno, se da uno cuenta
que escuchar la palabra en las cuatro paredes, bueno, genera el gozo de escuchar la palabra, pero genera más gozo definitivamente eh, compartir, salir, obedecer al Señor. Eso trae más gozo y una experiencia que la vive toda la congregación. Eh, Ayer se dio coincidencialmente o diosidencialmente que las finales, allí siempre hay campeonatos de fútbol, porque hay escuelas de fútbol en ese parque. Y ayer estaban disputando la final en otro parque. Entonces, por eso se veía también un poco desocupado. Entonces, era más como el ambiente para que los vecinos desde las ventanas, desde las Eh, hay ahí como conjuntos que se ven de 4 pisos, alrededor, los apartamentos. Cuando comenzamos en la mañana, iniciamos, la mayoría abrieron sus ventanales, abrieron sus ventanas, y así que creo que mucha gente estaba escuchando. Cuando me hice lejos para mirar, veía que como que el viento, no sé, se iba hacia las ventanas de los apartamentos. Entonces, comenzamos, no había un formato rígido. Yo le había dicho, Señor, guíame para que, de tanto que una hermana muy organizada, muy querida, dijo, pero ¿qué es lo que vamos a hacer, pastor? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Y más o menos esto, pero te digo que el Señor va a hacer algo, algo va a hacer Él es el que va hacer esto y me pudo el Señor ir confirmando que quería testimonios de compartir. Y hubo una hermana que en la mitad de la semana me dijo, tengo, pastor, si usted le permite, una señora que es cantante, no es de nuestra iglesia, es de la Renovación Carismática, allá para nuestro hermano Hernán Alberto Ahí. y para Pavito. Entonces yo dije, bueno, Señor, yo confío que tú estás haciendo cosas. Bienvenida, invitada. Una señora que eh, tuvo un cáncer de tiroides y que quiere abogada y cantante. Dice, Señor, yo quiero cantarte a ti. Y antes cantaba para el mundo, pero ahora yo quiero cantarte a ti. Y estaba muy dolida. Yo les voy a mandar a Walter le mando para que él lo reenvíe su testimonio y su canción. Pero en vivo es más impresionante. Entonces, ella fue una de las que abrió. ¡Wow! Ese testimonio yo he escuchado por los vecinos y todo, y después ella cantando con ese gozo, con esa alegría y con esa autoridad de la sanidad que Dios dice, Dios me devolvió la voz, me devolvió la voz. Entonces fueron testimonios, yo compartí un mensaje evangelístico inspirado por Israelito, ¿sí? Porque yo creo que el Señor nos está hablando en estos tiempos de que necesitamos manifestar de una manera real, vivida, el amor de Dios. Y que hay sequía, que así como el agua, estamos amenazados en Bogotá de que vamos a quedar sin agua y que estamos en racionamiento de agua. El mundo está en una sequía del amor de Dios, pero no porque Él es amor inagotable, es porque quienes somos instrumentos del amor de Dios, de alguna manera lo estamos obstaculizando, ese fluir. Ese fue el mensaje evangelístico ayer, muy breve, porque era de ser breve y conciso, invitando a las personas a recibir de ese amor del Señor y a ser canales de ese amor de Dios para un mundo afligido y sediento.
Entonces fue colocar ayer, salir en este parque, también fue colocar bandera, como hablan los militares, de cuando se coloca bandera en un lugar alto y tomar posesión en el nombre del Señor. Y creemos que ayer Dios abrió puertas y nos permitió poner bandera y nos dio testimonio de estos militares y de estos ediles y de estos personajes que estaban las puertas abiertas para seguir haciendo este tipo de servicio. Y creo que Waltercito, que también había hecho esto en el pasado, recordaba de estas actividades al aire que tenemos que hacerlos y unidos con hombres a su imagen, podemos respaldarnos y apoyarnos, porque ayer cerramos con broche de oro con el concierto, la gente estaba muy contenta, un señor llegó allí en una bicicleta y se hizo allá atrás, le pregunté quién era, dice, no, yo vivo en La Calera y tengo una casa acá y escuché la música andina que me fascina y quise estar acá y estuvo un rato escuchando. Entonces, tenemos que seguir propiciando estos espacios y yo también, pues sé que ayer yo les dije, la próxima semana voy a estar fuera 10 días, que voy al grado de Isabela, mi hija, que va a estar con nosotros acá. Espero que también estén hombres a su imagen compartiendo su decisión de ser misionera, que arranca, que va a comenzar. Entonces, creo que estará acá también compartiendo por qué y cómo va a estar iniciando esta vida misionera, que uno no se las cree, pero cada acto de ella de decisión y obediencia es una confirmación de ese llamado. Entonces vamos a estar fuera 10, pero los hermanos necesitábamos esto para la iglesia como refrigerio y como esa ducha que recibí hoy de Anita acá para seguir avanzando en servirle al Señor y disfrutar amar al Señor de una manera activa, compartiendo esas buenas nuevas. Gracias, Elimcito. Es Anita, pero con Dianita, ¿oíste, Elimcito? Dianita, Dianita. Dianita, Elim es cardiólogo, es un cardiólogo eh, que creo que es el cardiólogo que más gente ha ganado para Cristo en su consultorio. Porque cuando uno llega a consulta con el IMSITO, él no le dice, sí, pase ahí a la camilla que le va a oír el corazón, sino que él empieza a hablar con la gente y la gente esperando a qué hora le va a decir que pase a la camilla, pero el IMSITO habla y la paz de Dios en él ya empieza a traer sanidad sobre sus pacientes. Por eso es tan lindo el testimonio, que él como pastor de una congregación y cardiólogo tiene esa doble bendición de compartir del Señor en dos mundos diferentes. Pero te voy a pedir, Dianita, que hagas algo que es, creo que lo que más te gusta hacer, que es orar. Quiero que vean todos esta orquídea de mi esposa atrás. Difícilmente una orquídea da tantas flores, da tantos frutos, no sé cómo se le llamará. Pero ella, la muñeca les canta, les dice que están muy lindas y esa orquídea no ha dejado de florecer en este año. Miren la de atrás, no sé cuántas flores tendrá. Entonces, por culpa de ustedes que oran por mí tan amablemente, el Señor me despertó a las 2:30 de la mañana. Y como yo sé que Fabiancito ora a las 3, entonces a las 3:30 pasé aquí a mi sala y puse el audio que me había dejado Fabiancito. Y quiero decirte, Fabiancito, que oraste cosas como si tú me conocieras como Albertico a Fabito desde kinder, como si tú me conocieras. No fuiste tú, fue el Espíritu el que te guió a orar por mí, como si tú y yo hubiéramos caminado desde kinder como Albertico y Fabito, porque oraste cosas tan precisas por mí, por mi esposa, por mis hijos, que yo quedé impactado. Luego Leito me mandó una oración de 14 minutos que hizo a la misma hora tuya y me impactó profundamente, profundamente. Y lo que te quiero decir a ti, Aleito, es que sentí tanto el amor del Señor sobre mí que me quebranté mi corazón y,
luego te oí orar por todos. Y decías, Fabiancito y Leito, y oro por cada hombre. Y en este momento, y yo decía, Señor, ¿cuántos estarán orando por nosotros que ni siquiera pertenecen a este grupo? Pero quiero que sepan que yo sé que la oración que han hecho por ustedes, estos hombres, cuando nosotros hemos estado durmiendo, está impactando profundamente su corazón y el de su familia. Y quiero pedirte, Dianita, porque cuando me levanté a las 3:30, yo veía la orquídea de la muñeca y yo decía, Señor, yo creo que tú quieres que yo ore para que todo lo que está marchito en nosotros florezca. Entonces a las 5 que teníamos un momento donde nos juntamos como 20 que concordamos en esa hora, me enterneció la oración de un amigo llamado Juan Carlos, con quien estamos ya juntos en esto de la casa de oración desde el 2017. Y él decía, Señor, que estos hombres florezcan y sus familias como las orquídeas de la muñeca. Sí. Muy creativo, como tú acabas de enseñarnos, ¿no? Sin religiosidad. Entonces él decía que estos hombres y sus familias florezcan como las orquídeas de la muñeca. Entonces solo quiero pedirte, Dianita, en tu sencillez y creatividad, que ores por todos los que pudieron llegar hoy aquí, 40 personas, em, por sus esposas, esposos, padres, abuelos, pero el énfasis que el Espíritu me decía era, yo quiero hacerlos florecer, que no haya nada que marchite sus vidas. Una experiencia que tal vez no sé si te conté cuando fuiste a Miami y que tuvimos el privilegio también de estar en la casa de oración y adoración en Miami, una casa de oración que apenas iban haciendo en ese entonces. Es que después de la muñeca enseñar 27 años música a, a niños y a jóvenes, se agotó tanto que su corazón empezó a detenerse. Y me gusta que esto lo escuche el imcito. Su corazón se empezó a frenar, se le alteró su ciclo del sueño del agotamiento de una vida enseñándole a niños y a jóvenes. En colegios públicos, muchos de esos jóvenes eran pandilleros que estudiaban porque la educación en un colegio público es gratis. Y bueno, aquí nos quedaríamos contando la historia de amor que la muñeca tuvo con esos niños y esos muchachos pobres. Pero lo cierto es que la ida a Miami fue porque la muñeca estaba marchitándose del agotamiento. Y después de 6 meses, yo no creo que hayan pasado 6 meses, yo vi a la muñeca y yo dije, Señor, floreció, floreció. Ella no tenía que enseñarle a nadie en Miami, toda la responsabilidad de la congregación era mía, pero obviamente ella adoraba conmigo, pero floreció. Ella lo único que hizo fue recibir la vida de Dios y volvió a abrir como esas orquídeas que les acabo de mostrar. Entonces, cualquier cosa que haya hecho, muchachos y niñas, que ustedes se marchiten, yo le voy a pedir a Dianita que tú puedas orar, Dianita, porque yo sé que tú has visto gente que estaba marchita y ha florecido, que los hijos de estos hombres y mujeres que aman tanto a Dios, que ellos, sus congregaciones, sus empresas, lo que sea que el Señor te ponga, vuelvan a florecer si se estaban marchitando. Porque marchitarse es una especie de muerte, pero Dios es el único que puede hacernos florecer en medio de tiempos de sequía. Entonces, te iba a pedir de todo corazón que pudieras orar por nosotros y por todos los que hoy tuvieron el privilegio de estar, agradeciéndole a todos por aceptar la invitación, los que no hacen parte de Hombres a su Imagen y todos los hombres y mujeres a su imagen aquí. Gracias, Dianita, por acompañarnos esta mañana y recibimos tu oración con humildad. Gracias, Walter. Amén. Voy a orar y a ver si tú oras por mí también con la muñeca, para que lo mismo suceda conmigo y mi familia. Claro que sí, Dianita. Ay, Señor, yo te doy gracias por el privilegio que he tenido esta mañana de conectarme con mis hermanos ahí en Colombia, la mayoría de ellos y algunos en otros lugares. Gracias porque cada uno de ellos tiene una historia contigo y tú los conoces y los llamas por su nombre. Tienes buenos planes, Señor, con cada uno. Gracias, gracias, Dios, por todo lo que tú has hecho en sus vidas, los que has puesto en sus manos, por las familias que les has dado. Hoy día oramos porque la vida de Dios
la vida en abundancia que tú has venido a darnos, Jesús. Esa vida en abundancia sea evidente, se manifieste en cada uno de ellos, que esa vida del Espíritu, Dios, fluya de una manera tan poderosa a través de sus vidas, en medio de sus familias, que como sacerdotes de su hogar, ellos puedan hablar bendición sobre sus esposas, sobre sus hijos, que puedan hablar lo que el cielo está declarando sobre ellos, que puedan profetizar, que cuando oren, Dios, puedan ser guiados por tus palabras, que sus vidas de oración florezcan de una manera tan poderosa, Señor, por la vida de tu Espíritu Santo en ellos. Oro también por sus generaciones, por sus matrimonios, por sus hijos, Dios. Bendice sus matrimonios, bendices que su vida de oración en matrimonio florezca, que puedan orar juntos, sentirse, Señor, conectados el uno con el otro y contigo, Dios. Que su vida en familia, con sus hijos, con sus hermanos, con sus padres, Señor, sea igual bendecida por tu misma presencia, papá. Tu misma presencia. Yo te pido, Señor, que sus oídos sean bendecidos para escuchar con claridad tu voz y que cada mañana, Señor, al escuchar tu voz, sean vivificados. Dice tu palabra que hasta los muertos van a resucitar al escuchar tu voz. Y hoy día oro para que tu voz sea algo que constantemente ellos puedan escuchar y seguir tus instrucciones, tu guianza, Dios. Gracias, papá. Yo bendigo a cada uno de ellos y te doy gracias por el tiempo que me has regalado con ellos. Bendigo a Walter, a Muñeca, Dios, su familia, sus hijos. Señor, tú has dicho que de nuestro interior iban a fluir ríos de agua viva y hoy día oro por esos ríos de agua viva que fluyen de sus corazones, que fluye de su hogar a la ciudad, a la congregación, Dios. Bendícelos en abundancia. Gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Tienen sus manos, muchachos, niñas que están allí. Eh, vamos a orar juntos por Dianita. Amén. Hemos sido inspirados. Mm. Vamos a orar no solo con ojos cerrados, sino con ojos abiertos. Me gustan las caminatas de oración porque estoy entrenando con mi hija para correr maratones y la que sigue es una maratón que vamos a correr por las mujeres enfermas de cáncer. Voy a correr por la hermana de Amparito. Y, Hermana de y Fabito, eso me quiebra, la hermana de Fabito. Amparita. Mi camiseta dice, corro por ti, Amparito. Y le he pedido al Señor que los 15 kilómetros que voy a correr con mi hija, que va a correr por su abuelita, que no sé si sabías, Di, pero Olivita, mi suegra, fue sanada de cáncer de mama a sus 80 años. Mi hija va a correr por su abuelita y yo quiero que esta maratón nunca termine. La mejor maratón que podríamos correr es amarle hasta que estemos con él. Que no sea por disciplina ni porque yo puedo cubrir 1 o 2 horas, eso es lo de menos. Que podamos orar juntos respaldando a Dianita. Recuérdame el nombre de tus bebés, de tus princesas. Eden, la mayor, y Mercy, la segunda. Wow, misericordia. ¿Y qué significa La Id? primera es Edén, como el jardín del Edén, pero Oh, le decimos en inglés por lo que vivimos aquí, sí. ay, gloria a Dios. Bueno, la muñequita va a empezar y luego yo, y con todos vamos a orar en acuerdo por ti, por Lucas, por Iden y por Mercy. Amén. Bueno, Dianita, yo quiero empezar declarando sobre ti esta palabra que el Señor ha puesto en mi corazón. El Salmo 91, 14, 15 y 16, que dice: Por cuanto en mí has puesto tu amor, yo también te libraré, te pondré en alto, por cuanto has conocido mi nombre. Me invocarás y yo te responderé. Aleluya. Estaré contigo en la angustia, te libraré y te glorificaré.
te saciaré de larga vida y te mostraré mi salvación. Aleluya. Amén. Padre, gracias por la vida de Dianita, Señor, por ti y tu preciosa hija. Gracias, Señor, porque la dulzura de ella solamente impacta, Señor, porque vemos esa comunión que tiene contigo, Señor. Esa relación donde tú la cautivaste desde temprana edad, Señor, que no es fácil que un joven, Señor, se rinda a ti, pero ella, Señor, fue seducida por tu amor y también te dedicó su corazón y su vida, Señor. Gracias por lo que has hecho en ella. Gracias por la huella que dejó en Bolivia, por todo lo que impactó que ni ella sabe, Señor, pero que está delante de ti como una ofrenda de olor agradable a ti, Señor. Hoy la bendecimos a ella, a Lucas, a Edén y a Misericordia, Señor. Gracias, Señor, por esta familia ministerial que tú has levantado, por este hogar tan precioso que tú le diste, por el anhelo de su corazón de tener una familia contigo, Señor. Los cubrimos con tu sangre, declaramos un vallado alrededor de ellos, tus ángeles, Señor, guardándolos en todo tiempo para que su pie no tropiece en piedra. Señor, que la sabiduría en ti y en Lucas aumente, Señor, para seguir impactando, no solamente con palabras, sino con su vida, con el testimonio y con miles de detalles de lo que tú haces con ellos, Señor. Gracias porque tú eres un Dios real, que escuchas, que miras, que respondes y vienes, Señor, a traer gozo a nuestro corazón. Hoy la bendecimos y te damos gracias por este testimonio poderoso en el nombre de Jesús. Amén. Padre, gracias. Padre Dios, gracias porque tú abrazas a Lucas, a Iden, a Mercy esta mañana, Señor. Los abrazas, los besas, los acaricias, los refrescas, los sustentas. En medio de tiempos de sequía que experimentamos siempre en nuestro caminar contigo, tu palabra dice, yo soy el que traigo ríos en la soledad y aguas en los sequedales. Trae ríos y aguas en cualquier sequedal que puedan experimentar como familia. Padre, gracias por las huellas que ha caminado tu hija Di, Señor, y las que ha caminado ahora junto a su casa. Que generaciones de niños, de jóvenes, de grandes, de adultos mayores sigan esas huellas. Que aunque no la conozcan, el Espíritu de Dios ponga ese anhelo profundo que pusiste en Di años atrás para orar y adorar como su mayor ocupación y primera ocupación, como su mayor deleite. Gracias, Señor, por este tiempo donde hemos aprendido tanto como aprendemos de cada uno de estos hombres y mujeres a su imagen. Permítenos seguir levantando un altar de adoración en las naciones de la tierra y un clamor que no cese, pero un clamor creativo como nos has enseñado hoy. No solamente decirte te amo, sino decirte te amo con lo que somos, lo que decimos, lo que hacemos, con lo que pasa en nuestro hogar, decirte te amo, con lo que pasa afuera en la calle, con los más vulnerables, decirte te amo, Señor. Padre, no permitas que jamás esto se vuelva un formato, sino que sea como un río que cada día, Señor, en nuestros momentos contigo, te vemos de maneras diferentes y podemos también expresar nuestro amor hacia ti de maneras diferentes, creativas, innovadoras. Mueve a nuestros hijos a venir a ti, atráelos con lazos de amor. Mueve a nuestra familia a volverse a ti. Trae ríos en las soledades de estos hombres. Trae llenura en el vacío. Espíritu de Dios, revolotea sobre Di, sobre Lucas, sobre Iden, sobre Mercy, revolotea sobre cada hogar aquí representado. Amén. Sopla tu viento, Espíritu de Dios, un viento fresco y una unción nueva. Señor, como dijo el profeta Joel, y cuando el Señor derrame su espíritu sobre toda carne, seremos llenos de un aceite virgen, dice tu palabra.
una unción de tu Espíritu Santo que no habíamos conocido antes. Trae tu unción virgen sobre cada hombre y mujer, a su imagen, sus hijos, nietos y bisnietos, sus padres, la gente sobre la cual ellos, Señor, tienen una influencia porque tú les has dado esa gracia de tocar vidas e inspirar vidas. Trae un aceite virgen, una unción nueva, para que dones, talentos, habilidades y destrezas comiencen a fluir hacia los más necesitados, hacia los que necesitan tal vez solo un abrazo o una sonrisa. Padre, que el fuego de tu Espíritu venga en cada hora o minutos de oración durante el día de estos hombres y mujeres. Que el Espíritu de Dios haga lo que hizo con Saúl, los envuelva en gloria. Y después de eso, Señor, cualquier cosa pueda pasar. Gracias por tu dulce presencia esta mañana, Señor, y la que seguirá con nosotros, con Di, con Lucas, con las niñas, el resto de día y semana, Señor. Déjanos volvernos a encontrar para amarte más, para adorarte más, para hacerte sonreír y nosotros alegrarnos contigo en el nombre de Jesús. Amén, amén Amén. y amén. Te amamos, Di. Aleluya.